están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes y 23 de agosto ya. Se nos está terminando este mes. Francisco Esteves, esto es entre nosotros dos nomás. Vamos bien con agosto. Exactamente, yo creo que terminamos, creo que pasamos. Y bien, no y solo bien, bueno, si de pasarlo no tenemos ninguna duda. Si el punto es que con la dignidad con que lo estamos exactamente, haciendo. tú lo has dicho. Sí. Te ves muy buen mozo y muy joven. Muchas gracias también tú. Bueno, uno de nuestros panelistas del día de hoy de paneles, Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, y que nacimos el mismo año. Exacto. Por eso nos permitimos tomar con tanta fortaleza. Exactamente. Ambos somos de 1968. No, parece que es 64. También nos acompaña la cientista política y militante del Partido Comunes, Camila Ríos. Camila, bienvenida, mucho gusto de tenerte por estos lados. Muchas gracias. Y el también cientista político del Instituto Libertad, instituto vinculado a Renovación Nacional, don Pablo Rodríguez. Pablo, bienvenido, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como sabemos, Francisco es historiador y ha tenido varios cargos en gobiernos anteriores, ciertamente. Sí. Bueno, por si acaso, ¿no? Es que uno dice, cargos de gobierno en cuáles, ¿no? Anteriores, un salto y anteriores, digamos. Así, claro. No, claro, es que ayer nos reíamos con Guillermo Larraín, que estuvo en el programa, y comentamos el tema de la reforma tributaria, que seguramente lo vamos a conversar en un ratito más. Y ahí también ha presentado decía que bueno, y que fue superintendente en algunos gobiernos, en fin, anteriores. Ahora, en una de esas, como es demócrata cristiano, Guillermo, en una de esas, Los nombres, sí. claro, no sabemos qué va a pasar con la democracia cristiana. ¿Tú la ves como entrando al gobierno, Pablo, no? A ver, no. O sea, definitivamente no hay espacio. O sea, ¿no hay espacio en el gobierno o no hay espacio en la ADC? Es que lo que pasa es que, primero, la ADC no es una ADC, no es una... Así como hemos hablado muchas veces que hay varias oposiciones, en la ADC hay varios bandos, varios grupos, varios lotes, así como los socialistas por mucho tiempo se caracterizaron por tener varios grupos distintos que respondían a ciertas identidades históricas casi. En la ADC hoy día pasa lo mismo, pero a nivel de divisiones a lo mejor más concretas respecto al gobierno. Pero lo que pasó ayer, por ejemplo, con la reforma tributaria, es poco probable que se repita en el Senado, porque la postura de los senadores de la ADC es muy distinta a una parte de la bancada ADC, de los diputados. Entonces y ese es el problema que tiene el gobierno y que ha tenido en este año y medio y un poco más, que cuando tú hablas con el presidente del partido, por ejemplo, tú llegas a un acuerdo con el presidente del partido no te puede decir o no te puede afirmar que ese acuerdo se va a respetar a nivel de diputados y senadores porque tiene también un desorden interno él como presidente. Entonces este es un juego medio engañoso de que, claro, vamos avanzando en algunas cosas, pero hay una ADC que está muy desordenada, muy fragmentada, y por lo tanto uno no puede proyectar mucho esta relación. O sea, es lo que pasa hoy día, se puede celebrar un acuerdo eventual. Esto bien transversal los partidos, no pero, solamente la ADC, NR también. Claro, pero la ADC, como es esta bisagra de alguna forma que da los votos para justamente sacar la reforma adelante, se nota mucho más. Y que 10 diputados de Z apoyen en algo, 5 no pesa mucho, pero en el Senado es probable que la discusión sea mucho más en contra del gobierno, y que las reformas o los puntos principales que quiere sacar el gobierno adelante no se vean tan claros. ¿La pregunta tuya es provocativa o una pregunta...? No, para conversarla, porque creo que a pesar de que no hay nadie de la democracia cristiana en este minuto en este panel, pero es un tema de conversación, el destino de... Entre otras cosas, Huanchumilla ayer habló de que se había traspasado la línea roja de los principios con esta votación, y hoy día anunció el diputado Raúl Soto que se retiraba de la democracia cristiana, su renuncia, y que va a conversar con otras personas, que esto aquí hay una cosa, y que evidentemente cuando uno conversa con gente de ese partido, y con varios, digamos, hay una tensión más allá de aprobar o no aprobar una ley, ¿te fijas? Y lo de ayer, lo de la votación, diría yo, de la reforma tributaria, particularmente en el tema de la reintegración, que es el punto más complejo, es un tema muy dividido, incluso entre los diputados. Si tú ves la votación de ayer, 8 la votaron a favor de los 14, 5 la votaron en contra y 1 se abstuvo. Es decir, es casi mitad y mitad. Hay una diferencia profunda, entonces el destino de la ADC es un tema, yo creo que irá a pasar, no sé cómo lo ven, como para darle una vueltecita nomás, porque hay un par de temas que son más de fondo. Sí, Camila Ríos. Yo creo que una de las cosas que
súper importantes que vino con el cambio de nuestro sistema binominal a un sistema proporcional y la representación parlamentaria que alcanzaron ciertas fuerzas que anteriormente no habían podido tener representación parlamentaria y que se empieza a también tomar otros espacios institucionales. Lo que empieza a pasar es que empieza a tener representación cierta fuerza social que antes del cambio en el sistema no la tenía. Y eso también provoca una tensión interna dentro de los mismos partidos. Hoy día, que duda cabe que el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el mismo PPD y en general todas las fuerzas dentro de nuestro sistema político se vieron interpelados por la irrupción de nuevas fuerzas como el Frente Amplio, como Evópoli, y que le han hecho replantearse algunos principios, algunas líneas de acción que estaban o parecían estar súper claras hasta un par de años atrás, y que parece que hoy día empiezan a tensionarse y le empiezan a interpelar en cómo se empiezan a configurar estas fuerzas y cuál es el rol que tienen dentro del sistema político. Y en ese marco es que me da la impresión que la Democracia Cristiana ha tomado una decisión de un camino por sí mismo. Uh-huh. De la Democracia Cristiana, si tú preguntas, ¿tiene espacio dentro del gobierno? Yo creo que aunque lo tuviera, la Democracia Cristiana no se ve dentro de una coalición de gobierno de derecha. Lo que ha hecho es tomar cierto camino único dentro del sistema político. El viejo camino propio de la democracia. El viejo camino propio, sí. Y me da la impresión que, sobre todo porque hay temas, por ejemplo el de la educación, en que la Democracia Cristiana ha tenido una posición súper clara y ha votado en conjunto con la oposición. Y como también hay otros temas, por ejemplo pensiones, reforma tributaria, donde había una clara división y donde claramente el presidente del partido se ve en un conflicto de no solamente como presidente del partido, sino que como liderazgo, como representante dentro de una tendencia de la democracia cristiana, mostrando que la posición de él es la posición de unos pocos y no de toda la democracia cristiana. Ahora, como decía, esa situación es una situación que se ve en todos los partidos. Yo me pregunto si cuando se habla, por ejemplo, con Elizalde, ¿hay alguna posibilidad de que Elizalde realmente esté representando con las posiciones que toma a todo el Partido Socialista? Mira, yo... Francisco Esteves. Coincido y al mismo tiempo tengo precisiones con lo que dice Camila. Yo creo que lo que hay más de fondo, y todavía es lento, es una reformación de todo el cuadro político. Y creo que eso es transversal. En el sentido, claro, hoy día estamos en este momento hablando de la democracia cristiana, pero no es que la democracia cristiana esté en una apuesta de camino propio. Lo que ella está apostando más bien es a ganarse el centro político. Esa es su principal apuesta. Y ahí construir un tipo de... quienes dirigen la EC, digamos, no digo toda la democracia cristiana, y ahí construir un referente. Dentro de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, también hoy día hay diferencias bien significativas. Hay parlamentarios que se están yendo hacia la posición más de Kast, que es una posición claramente de ultra derecha, que no es la posición que tiene el gobierno en cuanto a su pensamiento político. Digamos, no puede ser un gobierno de centro derecha o más de derecha que de centro, pero no es un gobierno ultra derechista. Y además, como bien dice Camila, emergen nuevas fuerzas en el mundo de la izquierda. De hecho, hay partidos que se agrupan y forman nuevos partidos, como pasó con Comunes. O sea, yo creo que el movimiento es más, y ojalá fuera todavía más profundo, porque lo que sí está ocurriendo todavía es que hay una distancia muy grande entre la clase política, como la gente le suele decir a los partidos políticos, y el mundo social. O sea, en el fondo, transversalmente la clase política no es una clase bien vista. O sea, hoy día, más allá de, no quiero hacer menciones específicas, pero no es una clase bien vista o no es un orden bien visto por la ciudadanía. Y por tanto creo que el movimiento es más profundo. Ahora, la pregunta concreta si va a entrar al gobierno... era por meterse al tema. No lo va a hacer. No, pero, evidente que claro, no. Pero es claro de que ahí hay un reordenamiento más profundo de la política. Pero Pablo en cuanto Rodríguez. a los temas, lo interesante más allá de los personajes que están en discusión, tiene que ver con que cierta parte de la centroizquierda o izquierda hizo una especie de autocrítica, por decirlo de alguna forma, donde señalaban que en su discurso el tema de la seguridad ciudadana, por un lado, y el tema del crecimiento nunca fueron como las prioridades.
Y varios sectores de la ADC salieron con esa idea cuando Piñera asume su segundo mandato. Sectores del PPD también yo lo he visto, o que más o menos lo han declarado, que estos temas que para la gente son prioritarios, seguridad ciudadana y crecimiento, la centro-izquierda carecía de una propuesta para enfrentarse a la centro-derecha o a la derecha. Y por tanto no es casualidad que la ADC se vea más proclive a avanzar en tipos de reforma económica, porque cree que es un espacio, un campo que no cubrió por mucho tiempo, y por lo tanto en este reencanto del centro político, en este reencanto de sumar nuevo liderazgo y de tener un papel relevante en este reordenamiento de fuerza, los temas de seguridad ciudadana, insisto, y de crecimiento, de inversión, de la reforma tributaria, son aspectos relevantes para ellos, porque creen que esa agenda de alguna forma los perjudicó, los alejó de la ciudadanía, y por lo tanto tienen que hacer algo. No sé si es el mejor mecanismo el que están haciendo, pero sí hay una discusión respecto a hablarle a la centro derecha o a la derecha y modificarle la reforma. No olvidemos que cuando la ADC se junta con el gobierno, se junta con los ministros, sale celebrando que después del acuerdo que ellos llegan, se favorece a las pymes, se favorece a la clase media, a un sector, a una serie de determinados sectores de la sociedad, y por lo tanto ellos ponen un énfasis distinto al que habían puesto otras veces. Y yo creo claro. que hay un tema también Camila puede decir algo, pero déjame decir algo muy fondo. breve. Sí. O sea, yo para nada pienso que los temas de seguridad ciudadana o crecimiento económico sean temas privativos de la derecha, digamos, o sea, no lo veo así, pero además uno dice crecimiento económico, donde este gobierno ha tenido dificultades, digamos, o sea, no son menores, porque los indicadores no son los mejores, pero uno piensa crecimiento económico, pero también piensa en justicia social, o sea, cómo el crecimiento económico significa mejorar las relaciones o los indicadores de igualdad social en el país es un tema, o sea, crucial. Y en el tema de seguridad ciudadana también las cifras no son las mejores, o sea, pero lo que sí hay que pensar es cómo tú abordas integralmente como sociedad esos temas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el desarrollo de las alternativas para el mundo poblacional juvenil, en fin, todo lo que tú quieras abordar. Pero sí yo pienso que esos son temas que son, claro, que están en la agenda, no son los únicos, pero que sí están en la agenda. Pero no hay que irse a la derecha para hablar de esos temas, o sea, está bien que la Pero derecha... había un vacío de lo que yo entiendo que Pablo decía, te doy la palabra al tiro, Camila. Lo que Pablo decía es que la izquierda en general era renuente a enfrentar esos temas, no es que no tuviera... Y a mí me da la sensación de que es verdad eso, de que cuando le hablaban de seguridad... Bueno, está todo lo que significa el peso de la dictadura y la palabra seguridad y tal así, pero ese tema, si quieren, lo abordamos con más profundamente en la segunda parte, porque ahí está el punto de la violencia, que es un punto crucial. Camila. Sí, yo dudo que la centroizquierda en nuestro país pueda hacerse una autocrítica profunda en materia de crecimiento económico y en materia de seguridad ciudadana, sobre todo porque una de las cuestiones que uno podría destacar, yo siendo de parte del Frente Amplio, de Comuna y siendo crítica de la concertación, una de las cuestiones que uno podría destacar es que los años de crecimiento económico más altos que han marcado la historia de nuestro país ha sido en los periodos de la concertación, en materia de recaudación tributaria, en materia de crecimiento económico, creación de empleos, en fin, dudo de verdad que una autocrítica que se haga a la concertación o a la ex nueva mayoría tenga que ver con esas materias, porque precisamente la crítica que se le hace a la concertación y a la ex nueva mayoría es que esa riqueza acumulada, ese crecimiento económico no fue capaz de llegar a alguna de las capas sociales que son las que más ponen de su trabajo, las que más aportan a la producción de nuestro país y al crecimiento de nuestro país. Entonces, dudo de verdad que la concertación o la nueva mayoría tengan que hacerse y se la hagan una crítica en materia de crecimiento económico y seguridad. Más bien por el otro lado, sino que de la justicia social, de la distribución. Ahora, en ese sentido, creo que la democracia cristiana lo que hace no es tomar esa autocrítica, lo que hace es que la democracia cristiana tiene un antes y un después del gobierno de Michelle Bachelet. Y me da la impresión que esa es la agenda que ellos empiezan a tomar hoy día como el eje del diálogo con el gobierno. Hoy día es la reforma de pensiones, es la reforma tributaria, todas materias que se trataron y se trabajaron en el gobierno de Michelle Bachelet y que hoy día la democracia cristiana ha tomado una posición súper clara respecto a esa reforma. ¿Les puedo agregar una pregunta? Porque este tema está muy interesante para mi gusto al menos. Y es que
tú lo decías, Pancho, también lo refrendaban ustedes dos, que la búsqueda del centro es como una cierta obsesión de la democracia y que también es de la derecha, quiere ir hacia el centro. Pero cuando uno ve las encuestas y le pregunta y ve lo que dicen las personas respecto a su autocalificación en términos de dónde se ubicarían en el espectro político, el centro les importa un bledo, o sea, no se ubican en el centro, para nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta búsqueda de un centro que no parece ser lo que las personas o los ciudadanos, quienes sean, buscan, sino que más bien, a mí me da la impresión de que lo que la gente busca es definiciones más o menos claras, miradas que sean fáciles de entender y de seguir, y no esta cosa media difusa, que es lo que funciona más bien con el centro. Yo creo que hay Pablo Rodríguez. una pequeña confusión que todos tenemos. ¿Tienes segundo nombre tú? No es culpa de él. Lo digo con afecto en todo caso, pero... Sí, peor es llamarse Manuel Contreras, y yo tengo un amigo que lo quiero mucho que se llama Manuel Contreras y dice, ¿qué culpa tengo yo? Además nadie se acuerda, Pablo, del otro Pablo Rodríguez, nadie sabe ni de qué estamos hablando. No sabes la cantidad de personas que me preguntan. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo personas mayores. Muchas gracias. Mayores, claro, obviamente, claro. Pero lo que digo es que yo creo que tenemos una confusión respecto a temas de concepto y que no por ningún motivo lo voy a resolver, pero tendemos a confundir cuando hablamos de centro con cosas moderadas. Y ahora, además, lo estamos confundiendo con clase media. Estamos hablando de tres cosas al mismo tiempo que no sé si es lo mismo. Yo creo que no. Entonces hablamos de centro cuando hablamos de buscar acuerdos. Hablamos de clase media cuando estamos apuntando a un grupo importante de la población que se siente poco identificada con los grupos políticos, etcétera, pero creo que le estamos hablando, o los políticos le hablan a los tres grupos de la misma forma, y no sé qué es lo que quiere decir en el fondo. Porque claro, la gente que se identifica de derecha, centro, izquierda, en general es poca. De centro también es muy... Es la que menos se identifica. Exacto. Y por lo tanto ahí me genera dudas respecto a qué se le está hablando. Porque claro, hoy día todos estamos hablando de la clase media, de la importancia de ese punto, pero me parece que hay una confusión importante, que no sé cómo resolverla, y lo reafirmo, entre centro, clase media y discurso moderado y acuerdo, que me parece que no es para nada lo mismo. Sí. Camila. A mí me da la impresión, es súper interesante la pregunta, porque el tiro me hace pensar en esta vocación que tienen los partidos políticos de ir construyendo mayorías sociales. Entonces, cuando se habla del centro político, me da la impresión que muchas veces está marcado por esta necesidad de los partidos y de las coaliciones de ir generando las condiciones para hacer mayoría y que eso le permita hacer gobierno e instalar los programas y las propuestas que ellos están convencidos de que son las mejores para el país. Pero en ese sentido, yo creo que hay un debate sobre la construcción de mayorías en el sentido de cómo nos ubicamos en el eje izquierda-derecha. Hoy día el diagnóstico que nosotros hacemos es que muchas veces cuando se hace esa revisión o ese análisis del eje izquierda-derecha, es un eje que muchas veces ya está superado por la misma ciudadanía, porque la misma ciudadanía no se reconoce en este eje, pero más aún reconoce que hay ciertas cuestiones que las marcan más identitariamente en una posición política que ese eje. Uh-huh. Por ejemplo, sus propias vidas, sus propias trayectorias políticas, el hecho de pensar que hay ciertas personas que hoy día están ubicados en una cierta élite y que tienen privilegios que ellos no tienen, esta idea que se ha venido instalando del 1% más rico, los súper ricos, etcétera. Me da la impresión que hay ejes que hoy día marcan la acción política, el sustento de esa política y que tienen que ver con cuestiones que van más allá de ese eje izquierda-derecha. O sea, en ese sentido, creo que hoy día esta disputa por el centro político está un poco agotada y por eso muchas veces esta obsesión por irse al centro político no siempre te genera las mayorías que tú estás buscando. Francisco, o sea, mira, estoy de acuerdo con lo que ambos señalan. O sea, lo que pasa es que la categoría derecha-centro izquierda es una categoría como muy básica y muy usada. Desde la Revolución Francesa. Claro, sí, es verdad. Pero lo cierto es que hoy día los procesos de identificación política tienen, si uno quiere hablar en serio, tienen otros parámetros de identificación. Y entonces, por ejemplo, la pregunta sobre hoy día el tema del feminismo, por decirte algo, ¿ya?
no menor, digamos, en el sentido, ¿cuál es tu posición sobre los derechos que tienen las mujeres? Eso es un identificador político muy, muy poderoso. O sea, y claro, uno puede asociar que una posición más de izquierda podría ser más pro-feminista, pero también la posición liberal podría ser también pro-feminista. O sea, hay todo un debate de si se puede ser feminista y no ser de izquierda. Claro. Bueno, absolutamente. okay, eso ya, O al revés, ser feminista y ser de derecha. O en el tema medioambiental, por ponerte otro. ¿Qué tema, no? Que es un temazo. Entonces, y hay otros temas. Entonces, la construcción de identificadores políticos va más allá. Porque también tú dices de izquierda ya, pero dentro de la izquierda hay una enorme variedad, digamos. Entonces, creo que lo interesante es que las fuerzas políticas ayuden a hacer pedagogía política, por decirlo de alguna forma, y los medios de comunicación, de construir identificadores que a ti te hagan ir un poco más allá de la división más simple, esta de izquierda, centro, derecha, que además tiene muy históricas, digamos. O sea, obviamente la gente de izquierda se considera de izquierda porque es una cosa más bien histórica, pero la pregunta es cuáles son tus identificadores que te permiten decir en qué posición estás. Y yo creo que ese es un proceso de transformación mucho más largo. ¿Por qué surge un partido como Comunes, por ejemplo, y no se integra a otro partido de izquierda? Es porque tiene otros identificadores. Y así es lo que hay que pensar, una reflexión más profunda de cómo la política da cuenta de identidades, de diferencias y de diversidades. Y sí, lo más fácil para la gente es como clasificarse derecha, centro, izquierda, pero creo que es poco profundo eso, ¿ya? Y uno puede pedir más profundidad en ese. Y poco representativo hoy día sí, de la ciudadanía y los procesos sociales, sí, claro, que hoy día vivimos. Hablábamos de feminismo, sí. ¿Cómo se entiende a alguien que es feminista? Si tú le preguntas a alguien si es feminista, te va a decir sí y va a decir al mismo tiempo soy de izquierda o soy de derecha. Hoy día me da la impresión que son discusiones súper abiertas y claro, que nos llevan a otro tipo de análisis de decir soy feminista ¿por qué? Por mi vida, por mi precariedad, por la violencia que viví, etcétera. Cuestiones, lo hablábamos aquí en sesiones anteriores de esta división sobre lo público y lo privado, como también estas nuevas problemáticas. Si uno hiciera el ejercicio de no identificar a qué sector usted o si militan en alguna parte o qué sé yo, y simplemente se pusieran estos temas, yo te aseguro que para el que escucha le sería prácticamente imposible identificar de si es de izquierda, de centro, de derecha, quién, porque las categorías evidentemente son otras. Es que por eso es que hablamos de una crisis de representación. Sin duda. Que justamente los partidos han tenido falta de justamente poder canalizar nuevas demandas, de entender los cambios sociales y por lo tanto por eso tenemos la política que tenemos. O sea, no es casualidad. O sea, cuando hay una sociedad que es mucho más diversa, que es mucho más compleja, que se han metido una serie de temas que históricamente o hace 20 años no se discutían, los partidos no han dado el ancho. Es que pasa otra cosa, tienes razón, tú pasa otra cosa, que el derecho de asociación política no puede ser solo un derecho que lo concentren los partidos políticos. Y hoy día es un tema que va a tener que superarse. En otros países, para formar tus asociaciones políticas no necesitas tener un listado inmenso de firmantes. Tú pasas a ser institucionalmente reconocido como un partido político si es que ganas una diputación o eres parte de un municipio, en fin. Pero el derecho de asociación política es un derecho que no tiene que pasar necesariamente por los partidos, ¿ya? Por ejemplo, en los temas que hemos hablado, o sea, el tema medioambiental o el tema feminista, no necesariamente la gente que está en esos temas tiene que estar en un partido político, o sea, pero sí hacen política. Y yo creo que esa es una gran diferencia con el tiempo Es que la anterior, pregunta que va hoy día, ustedes que son cientistas políticos, Pablo y Camila, ¿qué es hacer política? ¿Cuál es el margen de la política? En definitiva, hoy día se hace política de manera muy diversa, seguramente a la que se hacían antes. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Sí. Digamos, sí, de pasada nuestra preocupación por lo de la Amazonía, que de verdad es una señal feroz de la depredación sobre los recursos naturales de nuestro planeta, ¿no? Que nos van a matar a nosotros, no al planeta. Van a matar a la especie. El planeta va a seguir, la especie va a matar. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos de vuelta en Política en Vivo conversando con Pablo Rodríguez, Camila Ríos y Francisco Esteves. Francisco, queremos aprovechar tu
que nos acompaña esta tarde, porque anoche en el Museo de la Memoria, donde tú eres el director, había un acto por la situación de una activista que se supone, no está totalmente definido, pero que es muy oscura su muerte, digamos, y hay idea de que pudo haber sido asesinada. Pero en fin, en medio de ese acto, hubo una situación de mucha violencia en el entorno de donde está el museo, o sea que hubo una quema de 3 buses cercano al barrio Yungay, y bueno, una situación que interrumpió finalmente, interrumpió este acto, pero que es una muestra más de hechos que estamos viviendo en términos de algunos grupos que han ido progresivamente recurriendo a acciones de carácter violento para manifestarse, para expresarse lo que quieren, que no sabemos muy bien qué es tampoco. Entonces, y que yo creo que las respuestas son muy complejas. Pero me gustaría, si tú quieres, Pancho, nos contara un poco cómo lo vivieron ustedes anoche en el museo y desde ahí iniciar esa conversación. Sí, bueno, ayer había en el museo un acto que empezaba a las 6 de la tarde y que era un acto referido a hacer una solidaridad con la familia de Macarena Valdés. Y la negra, como sí, y un acto que fue organizado por el suegro, o sea, por el papá del chico que era el marido de ella, digamos. Además, el chico que fue un joven, digamos, que estuvo detenido ayer en Temuco, simultáneamente a todas las cosas. Entonces, y efectivamente hay antecedentes que dicen que no fue un suicidio, como se ha dicho, ¿no es cierto?, la versión. Pero además el tema es mucho más de fondo porque tiene que ver con una cierta reivindicación que es muy fuerte, que es contra el extractivismo, contra el mal uso de las aguas, digamos, en el fondo que es una reivindicación de la cultura originaria y de su relación con la naturaleza. Y se hizo un acto en el museo. Me tocó hablar al comienzo, siempre lo hago, un saludo. Y dije, sin saber lo que iba a venir después, pero dije que el museo estaba comprometido con la no violencia activa. Entre otras cosas que manifesté. Y por tanto, eso significa con el derecho a la manifestación pacífica que tienen las personas. Y eso es un punto para el museo muy principal, porque el museo finalmente lo que habla es de qué es lo que sucede cuando la convivencia política es destruida, ¿ya? Por la violencia. Y bueno, ¿qué es lo que finalmente ocurrió? Es que en los alrededores del museo, en un momento en que había un pasacalle que estaba autorizado, que eran estos grupos como que andan con sus trajes especiales, con tambores, con sombreros, etc., fue interrumpido por un grupos que yo los llamo, la verdad, es la expresión que quisiera usar por primera vez, grupos furibundos, ¿ya? Porque no quiero usar ni abusar, digamos, de los epítetos como son, qué sé yo, anarquistas, violentistas, terroristas. Yo creo que ahí lo que hay en Chile es un tema psicosocial profundo, que es una gran dificultad para que la ira, que hay ira social en distintos temas, se pueda canalizar de una manera no violenta. Y más bien lo que sucede es que eso se transforma en manifestaciones de violencia muchas veces, pero no por toda la gente. En el acto del museo que había ayer, era un acto donde habían 5.000 personas, familias, niños, etc. El acto no pudo concluir porque se llenó de bombas lacrimógenas el sector. El entorno, claro. Pero ahí yo te diría lo siguiente, que ahí hay que finalmente hay 2 elementos que hay que tener en cuenta en esto. Uno, un accionar desproporcionado de las fuerzas policiales. Y 2, una acción de grupos furibundos, que lo voy a seguir llamando así, que no saben manifestarse de una manera que no sea a través de los medios que ya conocen, que es como la barricada, la llama, qué sé yo, o quemar algunos basureros, y en este caso de ayer también, como tú señalas, se quemaron 3 buses. Y eso a la gente no le gusta. O sea, lo que pasó finalmente es que los costos que tiene esto no son menores. O sea, primero la gente tuvo que irse del acto por la cantidad de bombas lacrimógenas que habían.
efectivamente los vecinos del barrio se quedaron sin cosas que les sirven, digamos, que son los contenedores de basura y otras cosas, aparte del incendio de estos. No es, y eso quiero decirlo muy claro, no es que sea una reacción a lo que sucedió, a lo que estaba pasando en el museo, sino a propósito del día y del tema, en torno al museo hubo estas acciones porque no ocurrieron dentro del museo. El acto dentro del museo fue un acto enteramente de eso no hay duda, pacífico y no violento. Pero ahí tenemos un tema que yo sé que a ti te ha preocupado porque te he escuchado en otras ediciones de acá del programa, de cómo finalmente, porque si el conflicto social lo vamos a erradicar únicamente en la confrontación entre fuerzas policiales y estos grupos furibundos, entonces estamos mal. Porque tiene que haber espacio para que haya el derecho a manifestarse, también contra la violencia. Y yo creo que eso es un tema pendiente entre nosotros que tenemos que asumir y fortalecer. Camila, sí. Pablo, Camila. Bueno, respecto a la violencia, ha sido una semana como súper marcada por estos temas, debates. Lo que ha pasado en el Instituto Nacional, yo creo que nadie ha quedado indiferente sobre la violencia que hemos visto desde las policías, desde alguna gente que todavía no entiendo que no está muy identificada. Pero yo creo que es un buen momento para que nosotros empecemos a pensar, por un lado, cómo nosotros como sociedad generamos las condiciones y los canales necesarios para que todas las personas, todos ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse, puedan canalizar de alguna manera sus demandas de manera institucional, porque de alguna manera el sistema político tiene que ofrecer y tiene la responsabilidad de generar las condiciones de que esas demandas, esos apoyos, desapoyos o lo que sea que venga de el sistema político en su conjunto tenga una forma de expresión, y eso resguardando derechos, resguardando el derecho a la expresión, pero también de los vecinos, etcétera. Y por otro lado, también creo que es una oportunidad para que empecemos a pensar cómo son o cuáles deberían ser hoy día los protocolos de nuestras policías en esta erradicación de la violencia. O sea, yo no puedo entender de que el objetivo sea la erradicación de la violencia o contener actos violentos a partir de generar más violencia. O sea, lo que ha pasado en el Instituto Nacional, lo que ha pasado en un montón de... Aquí en la propia Universidad de Chile. Claro, exacto. ¿Cómo nosotros resguardamos que las policías hagan su trabajo, mejoren sus protocolos de funcionamiento, pero que también eso pueda ser garantía a los ciudadanos y ciudadanas de que van a ser respetados sus derechos fundamentales? O sea, creo que es una cuestión que se ha perdido en el debate. Yo estoy de acuerdo con que la seguridad en los colegios es fundamental. O sea, si un estudiante, un profesor, un funcionario en un colegio no se siente seguro, o sea, yo creo que ya es vulnerar todos sus derechos más fundamentales. Pero ¿cómo nosotros garantizamos esos derechos? ¿Cómo garantizamos esa seguridad, esa certeza a los niños, a los profesores? ¿Es con las policías en la puerta? Esa es la solución que como sociedad le vamos a entregar a esos niños que hoy día están, por ejemplo, se quedan sin ir al colegio, se quedan expuestos a la violencia de las policías. Me parece que ha habido una carencia de responsabilidad de hacerse cargo del problema que estamos viviendo. Por un lado, ¿cómo garantizamos como sociedad el derecho que tienen las personas de expresarse sin vulnerar a otros? Pero por otro lado, ¿cómo pensamos unas policías eficientes, con más tecnología, con mejores protocolos, que sean capaces de garantizar esa seguridad, pero no a costa de los derechos más fundamentales de las personas? Hoy día yo creo que es una discusión que se ha paseado todo el rato. Lo que pasa en la Araucanía es gravísimo. Lo que pasó con Camilo Catrillanca es gravísimo. ¿Por qué no cuestionamos hoy día? Todos dicen estar en contra de la violencia, pero ¿cómo hoy día nosotros nos hacemos cargo de que las policías funcionen sin que se asesine a alguien? Sin que el resultado sea un resultado de muerte. O sea, me parece que es algo de los que nosotros tenemos que hacernos cargo. Llamaría a todas las autoridades a empezar a pensar, a hacer un plan, una mesa de trabajo, qué sé yo, para de verdad tomarnos en serio esta situación. La ministra de Educación, de verdad yo no sé en qué mundo vive, porque sus soluciones cada vez son peores. Ha actuado, lo ha dicho,
Camila Rojas de Comunes, que ella de alguna manera funciona en el gobierno como una cast, porque todo el rato sus decisiones, las políticas que ella ha impulsado han sido muy hacia la derecha. Decir que los estudiantes del Instituto Nacional son prácticamente delincuentes. ¿En qué aporta eso el debate? ¿En qué aporta eso una solución donde todos nos podamos hacer responsables de este problema? Pablo Rodríguez. Sí, a mí me cuesta empezar la conversación respecto al tema de las provocaciones o mirar esta visión sobre Carabineros y su rol. Yo creo que estuvieran o no, hicieran lo que hicieran, hay fenómenos de violencia que están presentes igual. Y no tienen que ver tanto con la interacción con Carabineros o con las fuerzas policiales, sino que más bien tienen que ver con descontentos profundos que están muy presentes en la sociedad, en ciertos grupos, que creen que este es el mecanismo, que esta es la forma, que esta es la manera de expresar sus motivaciones de cualquier índole. Y por lo tanto, el rol de Carabineros en algunos casos sí, es sumamente claro que hay enfrentamiento y todo, pero creo que ahí no tenemos que partir la discusión por ahí. O sea, yo creo que, claro, puede haber un rol mucho mejor, mucho más activo, a lo mejor en algunas cosas mucho más preventivo respecto a varias situaciones, pero creo que el fondo es que todavía no logramos entender cuáles son las motivaciones de estos grupos, cuáles son lo que pretenden, lo que quieren hacer, si es que quieren hacer algo o basta con el desorden o la violencia, porque yo no sé, por lo menos lo que yo vi ayer respecto al museo, es que eran grupos que estaban preparados para eso, pasara lo que pasara, y por tanto que eran grupos pequeños, pero que tenían que ver con una expresión de su malestar frente a muchas cosas que pasan en la sociedad, que escapan a cualquier rol o control que estamos acostumbrados, de partidos políticos, de movimientos sociales, de las fuerzas de Carabineros o de orden en general. Y por lo tanto tenemos una difícil tarea respecto a eso. O sea, tenemos una sociedad que se ha puesto muy violenta, que lo que pasa en el Nacional no hay ninguna autoridad que ha podido controlarlo ni frenarlo porque se le ha escapado las manos, y eso hay que decirlo. O sea, hay un problema evidente, no desde el punto de vista de la autoridad, que no basta con eso, sino que de prevenir las cosas. Y es una clase política en general que es súper reactiva para enfrentar los problemas. O sea, cuando pasa algo, la sociedad o los partidos, o los dirigentes, o los gobiernos, etcétera, sea cual sea el caso, son muy buenos para responder o intentar responder a las problemáticas, pero no son capaces de dar con respuesta o llegar antes. Y esa es yo creo que la gran deuda que tiene nuestra política hoy día, que siempre está llegando tarde a los problemas. Y eso es un problema importante. O sea, lo que pasa, insisto, con el Instituto Nacional tiene que ver mucho con eso. O sea, una cosa que se fue de alguna forma generando por varios años, que fue incubando en varios conflictos, que van pasando generaciones, pero que el conflicto sigue ahí y que hoy día tenemos lo que tenemos, pero que tuvo que ver con gestiones de alcaldes que a lo mejor no supieron prevenir, que el conflicto a lo mejor es demasiado grande, que tiene que haber un rol distinto, un rol de otro actor político, pero tiene que ver, reitero, con la ausencia de ver las cosas que pasan realmente y no preocuparse de las consecuencias, que yo creo que es lo peor, porque ahí no hay mucho que hacer, ya cuando la violencia está desbordada o cuando hay grupos que se instalaron y que creen que ese es un mecanismo válido, ya la respuesta es la respuesta del orden público, es la respuesta de Carabineros, es la respuesta de las fuerzas policiales. Pero la respuesta previa o el entendimiento previo, creo que falta mucho por hacer respecto a eso. Lo que pasa es Francisco, que yo coincido en los que son planos distintos y coincido mucho con el llamado que hace Camila, que ojalá se escuchara, en el sentido de que aquí es un tema que nos corresponde a todos como sociedad. Pero hay también la responsabilidad de los actores ineludibles. Los actores el tema no está en quién comienza, sino cómo se continúa. O sea, esa es la gran diferencia, digamos. Personas que estuvieron en la lucha contra la dictadura sí tenían una metodología, por ejemplo, de no violencia para enfrentar la fuerza represiva. No siempre significaba salir indemne de eso, pero hay movimientos de Sebastián Acevedo y todo, tenían una conducta que era distinta. Respecto de Carabineros, te digo una cosa, nosotros tenemos un convenio con la Escuela de Formación de Carabineros, y los carabineros van al museo
y van bastante, digamos. Y es súper interesante ver cómo asumen el papel y el rol que las fuerzas policiales tuvieron en el tiempo de la dictadura. O sea, en el plano educativo yo creo que es muy... hay que invertir en eso y hay que seguir en eso. Pero creo que también hay un tema de metodología que nos falta, o sea, cómo se enfrentan los conflictos. Porque claro, hay conflictos que no tienen por qué enfrentarse de una manera violenta. En el respecto del Instituto Nacional o de otros lugares, lo que hay que hacer el énfasis es en los derechos. Y es evidentemente que ahí está el derecho de los estudiantes a poder pronunciarse, y ese derecho cuando es inhibido o reprimido, ya sea por estos grupos más furibundos o ya sea por las fuerzas policiales, ahí tenemos un problema. Entonces, la respuesta no está en colocar, como dice bien Felipe, en colocar, no sé, un camión de policía arriba de los techos del Instituto Nacional. La respuesta está en fortalecer el centro de alumnos, la respuesta está en que haya diálogos entre en la comunidad del Instituto Nacional, en volver a preguntarse cuál es el sentido que tiene ese instituto, en fin, sobre la educación, sobre el valor de la... Esas son las respuestas profundas. Y yo creo que tiene razón Felipe, que nosotros podemos coincidir, los que estamos en esta mesa, en fin, y nuestros grupos podemos coincidir en una mirada de esa naturaleza. Porque si no, en el caso que es absurdo, en el caso, por ejemplo, de lo que si hacemos una actividad en el museo, nosotros no queremos que salgan perjudicados los vecinos de Catedral con Libertad, o qué sé yo. O sea, lo que queremos nosotros es que la gente pueda sentirse que el museo es un lugar que le pertenece al barrio, y que ir al museo es un lugar seguro, que es lo que nosotros sí sostenemos, porque lo que se hace ahí es una educación para la no violencia. Y creo que ese tipo de roles también tenemos que asumirlo en la formación de nuestros estudiantes. En el INBA o en el Instituto Nacional, es un tema ineludible. Pero el rol de cómo actúan los actores es clave. De cómo, lo que tú decías, cuál es el protocolo de respuesta de las policías frente a cuando hay hechos de esta naturaleza, eso es clave. Y es un tema ineludible desde el punto de vista de la formación de una nueva conciencia ciudadana de cómo defender los derechos y asumir las transformaciones sociales. Ahora, yo quiero agregar un puntito, me resulta inevitable no decir algo en este tema, porque yo creo que sí, junto con todo lo que hemos dicho, creo que hay un amplio grado de acuerdos, digamos, con matices quizás, con énfasis, pero hay un punto, yo creo que los grupos que están actuando no son simplemente la expresión de la furibundia, sino que hay una lógica más orgánica detrás. Por muy inorgánicas que sean sus expresiones, hay ciertos contenidos que se reproducen, hay ciertas formas de acción que se reproducen, hay ciertas coordinaciones que también aparecen. Hay momentos en que actúan en liceos en distintos lugares al mismo tiempo haciendo las mismas cosas. Es decir, hay algo ahí de grupos que están evidentemente, y esta es mi opinión, evidentemente al margen de la democracia, y no puede permitirse que esa acción siga escalando porque se legitima como un actor más dentro de los procesos sociales. Y ese tipo de actores no son posibles de ser aceptados. Fíjate que yo creo que ahí, de pronto el otro día conversábamos con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, un chiquillo que tiene 17 años y que a mí me parece un tipo notable, de una lucidez y de una madurez que es mucho más allá de los años que tiene, y al cual se le adjudica una responsabilidad que no puede asumir. ¿Cómo pretenden que un niño de 17 años sea el que responde por lo que pasa en el Instituto Nacional? Es una cosa absurda. En eso yo concuerdo mucho contigo, Pablo, de que no hay una respuesta más preventiva y más antigua. Pero él mismo ya a esta altura, y lo conversamos, pues se da cuenta de que a veces fueron no lo suficientemente claros en aislar estos grupos que ya no lo conocen, no saben quiénes son, no saben por qué está ahí, y que ya se sienten agredidos por ellos, ¿te fijas? Entonces, ahí también hay un trabajo de inteligencia policial inexistente, la incapacidad en ese sentido a mí me parece lamentable simplemente, y que los lleva a una cosa que si escala y escala y escala, nos vamos a ver en situaciones muy complicadas. Y ahí yo creo que el aislamiento político, social de esos grupos tiene que ser mucho más categórico del que ha sido hasta ahora. Sí. Creo. Lo que ocurre es que a mí me da la impresión que esta cierta incapacidad no puede ser sino una decisión política. Porque yo de verdad dudo de que Carabineros hoy día no tengan ni los recursos ni la inteligencia para hacerse cargo de esta cuestión. Me parece que lo que hay es una decisión política, tanto del alcalde como de la intendencia, de no clarificar
los hechos de violencia ocurridos. Me da la ¿También es impresión posible? de que hay una cuestión detrás de todo esto. Por eso cuando tú hablas de que no hay la capacidad de prevenir, yo creo que sí hay la capacidad de prevenir. Lo que pasa es que no se quiere, porque se ha venido instalando hace años atrás una idea desde la derecha de nuestro país de que el Instituto Nacional le hace mal al país, de que la educación pública no es lo que tenemos que fortalecer y que la educación debe pensarse desde otro lado y no desde cómo se piensa un Instituto Nacional y otros colegios emblemáticos de nuestro país. Me da la impresión que se quiere instalar de que los liceos de excelencia son otros y no el Instituto Nacional. O sea, me da la impresión que hay una política detrás que no tiene que ver con la capacidad o no, que no tiene que ver con los recursos o no, porque me da la impresión que sí están disponibles. Me da la impresión que hay una decisión política, tanto del alcalde como de todas las autoridades, de primero venir instalando que los niños son prácticamente delincuentes. Segundo, de que hay cierta ingobernabilidad dentro del Instituto Nacional. Yo me pregunto por qué. ¿Es verdad lo que tú dices? ¿Le van a preguntar al presidente del centro de alumnos cómo se hace cargo de esto? ¿Por qué nadie le va a preguntar al director? ¿Por qué nadie le va a preguntar al responsable institucional del liceo qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué pasa? Pero está bien que le pregunte al presidente. Sí, No, pero yo creo que está no le perfecto. adjudiquen Una responsabilidad, tiene que claro, ser participativa. No, Esa es sí, el tema. estamos de acuerdo que le Claro. pregunten, pero se le adjudica una responsabilidad como decir, bueno, diga quiénes son, por qué se formó, cómo lo sacamos. Le preguntan al presidente del Centro Alumno. Pero Felipe, tú a los 17 años, ¿cómo eras? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? Muy buen mozo, muy buen mozo. Oye, Tenía es que- opinión política y sí, todo. no, pero es que yo no estoy diciendo que Prometía no tenga... ser un gran periodista. Yo no les digo, no, esa época la actuación era ¿Ah, sí? Yo Ah, ya. no les digo que mi punto no es que no consideren su opinión, es una de las más importantes. Sí. Lo que pasa es que se le adjudica la responsabilidad de resolver el tema. Claro, y no No de convocándolo a la entregar su solución. opinión. Ese es el Claro. punto. Oye, perdona, nos quedan 4 minutos. Ya, muy bien. Entonces, desde hace un tiempo yo ofrezco un último minuto para que cada uno diga lo que estime conveniente o haga alusión a lo que le parezca. Puede ser de los mismos temas que hemos estado conversando o de otros que quieran poner. Esa Pablo. es siempre la pregunta más difícil, como el tema libre. Sí. Ahora, si quieres, puedes Claro. responder respecto a este tema, ¿no? Lo que tú quieras. Si bien yo creo que compartimos la idea de que se tiene que tener un mejor diálogo político con grupos y movimientos, etcétera, hay la respuesta también respecto a qué hacer con los grupos que no quieren conversar ni quieren dialogar, que también están presentes. Y están presentes en la universidad, están presentes como movimientos anarquistas, etcétera, el apellido que uno quiera ponerle, y están presentes. Y de alguna forma hay que buscar respuestas también para ello, que insisto, no, ojalá no sea solamente la respuesta desde el orden público y la seguridad ciudadana, pero tiene que ver con una discusión que hay gente que no quiere dialogar. Y eso se está cada vez expresando más, se está manifestando más. Las federaciones les pasa mucho. Cada vez más un grupo no tan grande se le hace toma, hace cosas que alterna a lo que hace la federación responsable, los centros de alumnos o centros de estudiantes, y están presentes. Entonces, por tanto, hay una mirada que, claro, que el diálogo es sumamente importante con los que quieren conversar, pero ¿qué se hace con los que no quieren dialogar y no quieren llegar a acuerdos porque no pretenden eso? Camila Ríos, su último minuto. Sí, quisiera... En el programa, ¿no? de vida, dije. En el programa de hoy. Oye, algo cortito sobre la reforma tributaria, no alcanzamos a meternos de fondo, pero me llama la atención. Todo el mundo sabía que se iba a aprobar la idea de legislar la reforma tributaria, pero gratamente yo creo que una buena noticia que estuvo no empatado, pero hubo una buena cantidad de parlamentarios que votaron en contra de la reforma tributaria en general. Me parece bien, fundamentalmente porque se ha instalado la necesidad de pensar una reforma tributaria, una estructura como que otorgue justicia social, cierta dignidad a las personas, y de que esta es la reforma tributaria de los súper ricos, que solamente le beneficia al 1%. Así que me da la impresión que si bien perdimos una derrota para la oposición, sí hay cierta batalla cultural y social que se ha venido dando, y me parece eso que es importante destacar.
Ahora, esto fue el primer tiempo nomás, porque queda el segundo tiempo Sí, y en una de esas definiciones a penales, o sea, falta mucho. Sí, falta lo más difícil todavía. Falta lo más difícil. Francisco Esteves. ¿Qué haría yo en el instituto? Yo creo que la gran mayoría de estudiantes podría sindicar así con el dedo a los que están arriba del techo, no los queremos aquí. Y la gran mayoría de los estudiantes puede decir a los carabineros, no los queremos aquí. Porque esa es la diferencia. O sea, la gran mayoría de los estudiantes y de los académicos están porque no quieren eso ni lo otro. Quieren tener la autonomía para decidir el tipo de educación que quieren y defender la educación pública como tú señalas. Yo creo que sí, que una respuesta no violenta, masiva, de afirmación de derechos es la mejor respuesta en el Instituto Nacional. Estaríamos muy de acuerdo. Pablo Rodríguez, Camila Ríos, Francisco Esteves, 1.000.000 de gracias. Como siempre, un placer compartir el programa con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias al equipo que hace posible que estemos en directo ahora por la radio y ya desde mañana en la tarde o el domingo en la mañana o el lunes a primera hora vamos a ver en el streaming de televisión para que pueda este programa ser alojado y verse cada vez que ustedes lo quieran. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches.